Me indican cuando ya estén viendo la pantalla. Sí, profe, ya. Listo. Entonces, las decisiones de inversión, como hemos venido hablando en las anteriores clases, dependen mucho de cómo yo veo la estructura financiera de mi entidad o de la empresa. Y aunque hay muchas cosas que yo puedo conocer alrededor de la empresa, digamos como el sector económico, el sector financiero donde labora, el tipo de prendas que hace o productos que vende, eso es muy importante, pero también es de suma importancia los estados financieros. O sea, es allí el nicho de toda la información porque es donde se compende todo lo que hace la empresa. Ventas, ingresos, a patrimonio, depreciaciones, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de indicadores financieros, son la base fundamental para la toma de decisiones en la empresa. Como contadores, nosotros nos hemos relegado a hacer la información contable tal y como me exige la norma. Entonces, los indicadores financieros no son exigidos por ninguna norma en Colombia. Nosotros nos dicen, presenten el estado financiero de situación financiera, lo que antes hablábamos como balance general, presenten el estado de resultados, el cambio de efectivo, cambio de patrimonio, las notas y ya. Básicamente nosotros nos centramos en eso y todos, la mayoría de los contadores hacemos eso y entregamos el informe. Pero resulta que este tipo de indicadores son mucho más efectivos a la hora de tomar decisiones porque nos permiten ver un poquito más allá de lo que yo tengo dentro del estado financiero. Entonces, en el estado financiero básicamente me puede aparecer un valor de inventarios, un valor de cartera, una utilidad general, una utilidad neta antes de impuestos o después de impuestos y ya. Y sobre eso yo puedo tomar decisiones. Pero qué bueno saber cuánto es el efectivo realmente producido por la empresa. Cuánto de ese pasivo que es pasivo de provisión, no es un pasivo que realmente tenga que pagar ya, cuánto de ese pasivo me está afectando las utilidades netas de la empresa. ¿Cuál fue el producto que más me generó utilidad? ¿Cuál es la fuerza de trabajo que tengo? Bueno, en fin, hay una cantidad innumerable de indicadores financieros, pero hoy vamos a ver los más relevantes. Y la idea es que esto lo apropiemos porque es necesario que de ahora en adelante, pues bueno, cuando ustedes ejerzan la profesión, puedan entregar no solo la información tributaria y no solo los estados financieros, sino también un informe completo de los indicativos financieros, indicadores financieros. Entonces, no solo es calcularlos, sino interpretarlos. ¿Listo? Ahora, el primero de ellos es el capital de trabajo. El capital de trabajo básicamente corresponde a cuánto la empresa tiene para las funciones o para que la empresa funcione, básicamente. Yo tengo X cantidad de dinero y con esto puedo comprar inventario o pagar deudas o pagarle a los socios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos del indicador de capital de trabajo, básicamente estamos hablando del activo corriente. ¿Cuáles son los activos corrientes? Activo corriente a la una, a las dos. La cartera. La cartera es un activo corriente, muy bien. ¿Qué otro activo corriente hay? Inventarios. El inventario, sí señora. Ya no más. Falta uno que es muy importante. Bueno, dos realmente. Proveedores. Proveedores, la verdad es que los proveedores no son activos. Los proveedores estaban por allá en el pasivo. Clientes. Clientes igual a cartera, podríamos decir, entonces es lo mismo. No voy a seguir hasta que no me digan. Faltan dos.
El primero que aparece en los estados financieros. La La primera, caja. la caja. ¿Qué traduce efectivo o disponible? Ese es otro. Entonces tenemos disponible, que el disponible está compuesto de bancos y caja, ¿sí? También tenemos clientes, también tenemos inventario y tenemos inversiones. Esos son los 4 activos corrientes, digámoslo de alguna manera. ¿Y por qué se llaman corrientes? Se llaman corrientes porque yo puedo fácilmente convertirlos en efectivo. O sea, si yo tengo clientes, pues fácilmente, bueno, no tan fácil, pero yo puedo cobrar el dinero y eso inmediatamente se va a la caja, entonces yo tengo efectivo para invertir. Si yo tengo inventario, pues en teoría yo lo voy a vender y lo voy a vender pronto. Se llaman corrientes porque en el ejercicio del año yo lo voy a obtener o a convertir en efectivo en el transcurso de ese mismo periodo. ¿Listo? ¿Cuáles serían mis activos no corrientes? Entonces los demás. Yo, por ejemplo, una propiedad, planta y equipo, seguramente yo la puedo vender, sí, pero la naturaleza de la propiedad, planta y equipo es tenerla para el uso administrativo o de la planta. Entonces, yo no la pienso vender y seguramente no la pienso vender ni en este periodo ni en los siguientes. Por eso, eso es un activo no corriente. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué es entonces el capital de trabajo? El capital de trabajo es el valor que yo tengo en esos 4 activos. Ese es mi capital de trabajo. Una empresa no puede decir, ah, es que yo voy a trabajar, o bueno, yo tengo la capacidad de trabajo por mi propiedad, planta de equipo. No, porque como decíamos anteriormente, la propiedad, planta de equipo no la voy a vender. No es mi intención vender. Entonces, yo solo puedo trabajar con mi activo corriente. Por acá. Bueno. Ahora, pero el activo corriente en sí mismo no me dice cuánto tengo yo en disponible o cuánto capital de trabajo puedo utilizar. Realmente no. El solo activo corriente no me lo dice. Por lo tanto, yo tengo que hallar otro tipo de capital de trabajo que se llama capital de trabajo neto contable. Y la formulita de ese capital de trabajo neto contable es activo corriente menos pasivo corriente. Entonces, ustedes me van a decir, un pasivo corriente. Los proveedores. Los proveedores son un pasivo corriente. ¿Por qué? Porque es dinero que se va a recoger a largo plazo. ¿O no? Al contrario, es dinero que yo voy a pagar y seguramente lo tengo que pagar dentro del periodo contable. ¿Sí? Entonces, yo no, por lo general, yo no tengo un proveedor que me permita pagarle dentro de 2 años. No, normalmente el proveedor me permite que yo le pague dentro de 60 días. Entonces, eso quiere decir que yo tengo que sacar dinero en el mismo periodo contable. Por eso es corriente. Otro ejemplo de un pasivo corriente. Publicaciones financieras. Depende. La mayoría de las obligaciones financieras son a largo plazo. Casi siempre yo saco un préstamo a 4 años, 3 años. Entonces, por lo general, las obligaciones financieras no son pasivo corriente. ¿Listo? Las cuentas por cobrar, profe. O cuentas por pagar. Sí. Eso, ok. Las cuentas por pagar.
Las cuentas por pagar son pasivo corriente. Normalmente las cuentas por pagar están, por ejemplo, los pagos de arrendamiento. El arrendamiento yo lo pago cada mes. Entonces eso es un pasivo que es corriente. Las nóminas son recurrentes, entonces esa nómina termina siendo pasivo corriente, ¿cierto? Y pues ya en la misma lógica del activo corriente, el pasivo corriente. Si yo lo voy a pagar en el transcurso de varios periodos contables, entonces se convierte en un pasivo no corriente. ¿Listo? Entonces, en últimas, el capital capital de trabajo neto contable es el activo corriente menos el pasivo corriente. ¿Listo? Ahora, esto me va a dar un valor absoluto de esa plata. O sea, yo ¿cuánto capital de trabajo tengo? Entonces, supongamos que yo en activo corriente tenga, no sé, 10 millones. Y en pasivo corriente tenga, no sé, 7.545.000. Entonces, ¿cuánto es mi capital de trabajo? Mi capital de trabajo son 2.455.000. ¿Y qué quiere decir que mi capital de trabajo sea eso? Que yo solo tengo 2.455.000 para que mi empresa funcione. Ahora, si usted en la práctica esto es muy poco, pues seguramente su empresa no va a funcionar bien, ¿cierto? Ahora, eso es en términos de valores. Se halla con los valores que yo tengo en los estados financieros y ya está. Pero otra forma de determinar el capital de trabajo es por medio de la razón corriente. Y la razón corriente ya no me va a dar dinero, sino porcentaje, ¿sí? Entonces volvemos al ejemplo que acabé de hacerles. Bueno, antes la fórmula es activo corriente dividido pasivo corriente. Esa es la fórmula para la razón corriente. Entonces, si yo tenía 10 millones, perdón, 10 millones, y lo divido en mi pasivo corriente, entonces es 7.545.000, creo que fue que dije ahorita, por 100, no, perdón, discúlpeme, es al contrario, es pasivo corriente dividido en activo corriente. Mil disculpas. La fórmula es al contrario. Entonces yo tengo 7.545.000 dividido en 10 y esto lo multiplico por 100. ¿Esto qué quiere decir? Que mi pasivo corriente es el 75% de mis activos. O sea, de los activos que tengo hoy, yo voy a pagar el 75% y solo me quedará 24% para trabajar. Eso en términos de porcentaje. ¿Listo? Ahora, si aplicamos en estos términos de la fórmula que tengo acá, cuando yo divido 100, los 10 millones, perdón, divido los 7.545, me da 1.3. 1.3. ¿Esto qué quiere decir? Que los activos me pagan
1.3 veces mis pasivos. Entonces hay dos formas de hacerlo. Voy a repetirlas nuevamente. Yo puedo, supongamos que mi activo sean los 10 millones, bueno, 10.000, y que mis pasivos sean 7,545. Entonces, si yo requiero saber en términos de porcentaje cuántos de mi pasivo corriente tengo que pagar o cuánto de mi pasivo, de mi activo corriente cubro mi pasivo corriente, entonces yo lo que hago es coger el pasivo corriente, que para nuestro ejemplo son 7,545, y lo divido entre 100. Y esto me da un resultado que es 74%. ¿Y qué significa eso? Significa que este pasivo corriente representa el 74% de mi activo corriente. Y que yo como capital de trabajo tendría el restante, que el restante serían 26%. ¿Sí? Esta es una forma de expresarlo. La otra forma de expresarlo es en veces. Entonces yo tengo 10 y lo divido en 7,545. Esto me da como resultado 1,34. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada peso que yo debo aquí, con mi activo corriente yo puedo pagar 1.3 pesos. Profe, ¿con cada peso qué? Con cada peso que yo debo de mi pasivo corriente, lo que yo debo, mi activo corriente lo pagaría 1,3 veces o pagaría 1.3 pesos por cada peso que tengo acá. O dicho de otra manera, podría decir que yo pago con mi activo corriente 1 peso y me quedan 0,3 pesos como mi capital de trabajo. Y esta razón corriente es importante tener claro que lo mejor es que no esté en cero o negativa. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir que esté en cero o negativa? Quiere decir que con mi activo corriente yo no alcanzo a pagar mi pasivo. Entonces lo que hablábamos ahorita, si yo tengo cartera disponible, inventario, inversiones, y esas inversiones no me alcanzan para pagar mi nómina, mis proveedores, bueno, mis impuestos, por ejemplo. Si este activo no me alcanza para pagar esto, pues entonces yo cómo voy a subsistir en la empresa. No tendría dinero disponible para pagar. Entonces este indicador sería muy malo para la empresa. Lo mejor es que siempre cuando lo hagan de esta manera, siempre sea mayor que cero. ¿Qué indica que es menor? Indica que entonces yo tengo muchísimas deudas con proveedores,
que tengo muchos empleados, que debo muchos impuestos y que no estoy vendiendo lo necesario, no estoy generando el disponible necesario y los activos necesarios para poder sustentar esto. Entonces, es un indicador que no nos lo dice simplemente los estados financieros. Es algo que nos toca calcular para poder determinar si la empresa está bien o no está bien. ¿Dudas hasta ahí? No, profe. ¿Claro? Ok. Entonces vamos a borrar. Bueno. Ahora, el capital de trabajo se va un poquito más allá. Entonces, tenemos el capital de trabajo normal, que son los activos corrientes. Luego tenemos el capital de trabajo neto contable, que es activo corriente menos pasivo corriente. Y tenemos, por último, uno que nos dice un poquito más de la empresa y es el capital de trabajo neto operativo. Es un poquito más extenso. Y este nos va a decir específicamente si nuestra empresa está generando niveles adecuados de efectivo. Pero antes de eso, es importante anotar lo siguiente. Si ustedes tienen grandes niveles de efectivo, o sea, hay muchas empresas que quizás dicen, no, yo me siento muy bien porque tengo 100 millones de pesos en el banco, por ejemplo. O yo me siento muy bien porque tengo mucha plata en la caja, entonces tengo respaldo para pagar cosas. Realmente el tener mucho efectivo es malo. ¿Por qué? ¿Quién cree que me puede decir por qué es malo tener mucho efectivo? Porque estaría mejor poniéndola a producir. Exactamente. O sea, yo de nada me sirve tener 10 millones o 100 millones de pesos en el banco cuando yo esto los puedo invertir en acciones, en bonos, en CDTs, así sea. O mejor, comprar más maquinaria o comprar más insumos que me permitan generar más efectivo. Eso es la intencionalidad de la empresa. Entonces, la primera premisa para el capital de trabajo, para que ustedes tengan un buen nivel de capital de trabajo, es disminuir el efectivo, o sea, tener más inversión, por ejemplo, y tener niveles adecuados de cartera, inventario y cuentas por pagar. Cuando hablábamos de cartera, las clases anteriores decíamos que hay niveles suficientes de cartera. Si yo tengo una cartera extremadamente grande, va a ser muy complicado que yo la pueda cobrar toda. Pero si yo no tengo cartera, entonces, ¿dónde están mis ventas? Salvo que yo venda en masa y venda casi que a contado, como Arturo Calle, por ejemplo, o como los almacenes de ropa que venden al contado casi siempre. Pero por lo general las empresas pues tienden a tener cartera. Lo ideal es tenerla, pero en un nivel adecuado. Ahora, el inventario. Yo quiero tener muchas prendas de vestir para poder mostrarle a mis clientes. Sí, pero ¿cuánto le cuesta tener demasiadas prendas de vestir? Eso le puede costar un montón, porque le toca tener un local más grande, tener una exhibición mucho más bonita, bueno, tener unos espacios adecuados para que la ropa no se deteriore, y eso tiene un costo. Y ese costo termina siendo peor para la empresa. Entonces yo debo manejar unos niveles acordes de inventario. Y los proveedores y las cuentas por pagar, yo tengo que tener buen nivel de proveedores y cuentas por pagar. Veamos la clase anterior que entre más tiempo
yo extienda el pago de los proveedores para mí mejor. Pero no quiere decir que entonces yo a todos les pague a 90, 80, a 90, a 100, a 120 días. No. Yo debo procurar por pagar mis cuentas por pagar, para así tener un capital de trabajo más estable. Ahora, ¿cómo hallo yo entonces el capital de trabajo neto operativo? Para hallarlo utilizo esta fórmula. Y esta fórmula entonces es inventario, le sumo la cartera. ¿Qué no tengo yo aquí? Efectivo, ¿cierto? Y tampoco tengo inversiones. Esto no lo tengo yo. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que solo las ventas y mi inventario y la venta de ese inventario, más la cartera que yo generé a través de esas mismas ventas, pueden pagarme las cuentas por pagar. Entonces, volviendo al ejemplo que teníamos ahorita, yo les decía que ustedes tenían 10,000 de activo corriente y que teníamos 7,545 de pasivo corriente. Pero de estos 10,000 en inventario tenemos 5,000. Y en cartera tenemos 2,500. Bien, 2,500. Tenemos 5,000 y tenemos 2,500. O sea que el total de estos dos son 7,500. Y mi nivel de cuentas por pagar son 7,000,000, 5, bueno, colocémosle 7,000,000. Entonces, si yo miro mi capital de trabajo desde el punto de vista absoluto, yo resto estos dos y me va a dar entonces 500, ¿cierto? La resta de 7,500 menos 7, que son mis cuentas por pagar, me da un capital neto operativo de 500. Antes teníamos un capital contable, capital de trabajo contable, si no estoy mal eran 2,000 y pico de pesos. Pero ahorita solo tenemos 500. Entonces, ¿esto qué nos indica? Nos indica que es necesario que yo baje mis cuentas por pagar o de una u otra manera incremente mi cartera y mis inventarios para poder tener un mejor capital de trabajo neto operativo. Ahora, así lo vimos en términos absolutos. Si lo vemos en términos de porcentaje o de veces, entonces podríamos decir 7,500 dividido en 7. ¿Esto cuánto no me da? Que no puedo utilizar la calculadora así. $1.07. ¿Cuánto? 1.07. 1,07. Entonces, antes cuando lo hicimos de esta forma, con mi capital neto, capital de trabajo neto contable, entonces me decía que era 1,3. Pero mire que mi capital de trabajo ya no es tan positivo. Ya me bajó. Casi que podríamos decir que por cada peso que yo tengo en el inventario y en la cartera, me toca pagar mis cuentas por pagar. O sea, casi no tengo plata para pagar. Entonces Aquí estos... en las dos, profe, qué pena. Aquí son pues en los dos, en porcentaje y en valores. ¿Cómo? ¿Es en porcentaje y en valores aquí también o...?
Sí, tú lo puedes hacer también en porcentaje. Entonces podríamos decir 7.000 dividido en 7.500 1.6. y eso me da como 90 y pico. 7.000 dividido qué? Dividido 7.500. 0.93. O sea, 93%. ¿Eso qué quiere decir? Que con el 93% de mi inventario y mi cartera me toca pagar cuentas por pagar. Y solo me queda un margen del 7% para poder trabajar, que realmente es muy poco. Entonces, este tipo de cálculos son importantes en cualquier organización para poder determinar cuáles son mis niveles operativos de cartera, de inventarios y de cuentas por pagar. ¿Listo? ¿Dudas, inquietudes? Listo. En 4 minuticos se corta la clase, entonces volvemos otra vez de una. Listo. Bueno. Entonces, como ustedes ya tienen claro cómo aplicar cada una de estos indicadores, de acuerdo a este balance general que yo les estoy colocando acá, ustedes van a determinar cuánto es el capital de trabajo neto contable, cuál es la razón corriente y cuál es el capital de trabajo neto operativo. Para eso, 2 minuticos. Bueno, 4, antes de que se nos cierre la clase.
Bueno, en menos de un minuto se para esta sesión, entonces volvemos a reactivar. ¿Listo? Bueno, señor.